Como habíamos anunciado al inicio del programa, nos acompaña hoy en Telematutino 11 el doctor Pedro Silverio, es economista, académico, investigador y asesor económico del Poder Ejecutivo, a quien damos la bienvenida. Gracias, doctor, por honrarnos con su presencia esta mañana en Telematutino 11. Muchas gracias, buenos días, gracias a ti, Jacqueline, por la invitación. Bueno, muchos temas sobre la economía, pero yo quisiera comenzar indicando que este 2024 es un año electoral y que se tienen aprensiones sobre el desarrollo económico de la República Dominicana porque todo el país se viste de política. A muchas veces hemos tenido la experiencia de que se dejan de tomar medidas y acciones justamente porque estamos más en una actividad política que en un ejercicio gubernamental. ¿Cómo esto y que esto pudiera impactar la confianza y las expectativas de desarrollo que obviamente socialmente son reclamadas por la población en este mismo año, todo el tiempo y posteriormente las reclamará? A los que tienen esas aprensiones, ¿qué le puede decir el gobierno a través del asesor económico del Poder Ejecutivo en cuanto a esas aprensiones? Bien, sí, los años electorales generan cierta incertidumbre en los agentes económicos porque abre interrogantes importantes acerca de la continuidad de una gestión de gobierno, si va a continuar o si habrá un relevo en la gestión pública. Pero yo creo que en el caso que está viviendo la República Dominicana en este momento, lo primero es que el presidente Abinader ha mantenido una agenda de trabajo independientemente del ciclo político. Es decir, está haciendo las cosas que tenía planificado, no está haciendo cosas fuera de lugar. Es decir, está gestionando la administración pública con la debida responsabilidad y eso se refleja en los resultados fiscales, como las cuentas públicas se han mantenido dentro de un rango que ha sido considerado prudente por parte de organismos internacionales. Entonces, por un lado, está haciendo lo correcto desde el punto de vista de la gestión pública en medio de un proceso electoral. Lo segundo es que el presidente también tiene, de acuerdo con las encuestas independientes, o sea, encuestas que no son de un partido ni de otro, ni de ningún grupo, sino con las encuestas independientes, el presidente Abinader tiene amplias posibilidades de ser reelecto. Yo creo que esos elementos combinados, pues despejan, oponen o minimizan las incertidumbres que puede generar el proceso electoral, porque es posible que él siga como presidente después del 16 de agosto y continuar con una obra de gobierno que se ha centrado en mantener la estabilidad macroeconómica, pero en el contexto de un respaldo a los sectores sociales más vulnerables. Es decir, que el marco de incertidumbre que normalmente se ocurre o se cierne sobre los procesos electorales, me parece que en este caso está bastante minimizado. Doctor, y en cuanto a la ejecución presupuestaria del recién pasado año, uniéndolo a que se criticaba que no se ejecutaba completamente como se tenía previsto, sí, y que quedaban recursos y obras de infraestructura pendientes por hacer. ¿Qué se proyecta en cuanto a la ejecución presupuestaria del 2024? Y si se aplicarán algunos correctivos tomando la experiencia de años previos. Bien, el año 2023 fue un año que el gobierno mantuvo una disciplina fiscal, yo creo que de lo mejor que se puede hacer después que se ha salido de un proceso de crisis como la que se originó en el 2000, que han ocurrido después de 2020, y aún el gobierno mantuvo un manejo de las finanzas públicas muy apropiado, con niveles de déficit también muy manejables. Me parece que en el 2024 no va a ser diferente. El gobierno seguirá ejecutando de manera prudente su presupuesto. Yo sé que hay críticas con el tema de si los gastos de capital no tienen el nivel apropiado o que están alrededor de un 15, un 16%.
Y la verdad es que el manejo de las finanzas públicas no se puede ver sin los condicionamientos que ocurrieron en estos 2 o 3 años anteriores. Los países tuvieron que endeudarse luego de la pandemia del 2020. Prácticamente todos los países entraron en un proceso muy fuerte de endeudamiento. Estados Unidos tiene una deuda de 34 billones de dólares, que es superior, muy superior a su Producto Interno Bruto. Entonces el gobierno va a tratar de mantener... Pero es una economía que puede darse ese lujo. Sí, por lo robusta que es. Claro, claro. Es una economía que emite la moneda en la que se endeuda, y eso es una gran ventaja. Una enorme ventaja. Así es. Pero el país ha mantenido sus indicadores de deuda en términos bastante saludables, y parte de lo que ocurrió en la política del gasto público, porque el gasto público desde hace años se le viene calificando como un gasto público muy rígido. Es decir, la estructura de gasto del gobierno es muy rígida y no da mucho espacio para por ejemplo, mejorar el gasto de capital. Pero hay algo que a veces se ignora cuando se hace ese análisis del gasto de capital. Gran parte de ese gasto ha ido a mantener las condiciones, a mejorar las condiciones de capital humano. El capital humano es el factor fundamental para cualquier sociedad desarrollarse. Doctor, usted ha dicho que se ha mantenido la estabilidad macroeconómica del país, que estamos estables, que estamos creciendo, eso se lo añado yo, que con relación a muchos países del área somos referentes y del mundo en cuanto a la recuperación del turismo y otra, crecimos en la remesa, en las inversiones y demás. Pero algunos critican mucho el nivel de endeudamiento público, que ha aumentado estrepitosamente en los años de gobierno del presidente Abinader. Sabemos que post pandemia todos los países se endeudaron, pero esta economía algunos entienden que se ha sobreendeudado. Y de hecho en diciembre hubo un festival de aprobaciones de préstamos, incluso de cuantiosos recursos que serán para financiar el presupuesto, para tener disponibilidad en un presupuesto que obviamente pareciera que no se puede sustentar. Y vimos que para un programa social que ha sido muy desacreditado, como el Supérate por los inconvenientes que ha tenido, hay un endeudamiento de creo entre 70 y 100 millones de dólares. Entonces, ¿cómo se entiende todo eso? Y si es verdad que esta deuda es sostenible con el paso del tiempo. Sí. Voy a tratar de comenzar un poco por la parte de lo que dice del Festival de aprobaciones de financiamiento, de crédito en el Congreso. Hay algo que ocurre todos los años y se repite 2 veces al año, y la gente cree que están agregando endeudamiento al endeudamiento ya anterior. Es el siguiente: cuando se aprueba el presupuesto, se aprueba un financiamiento global, ¿verdad? Para el presupuesto. Para el presupuesto, la ejecución presupuestaria de ese año. Como profesor y como académico, ¿eso es correcto? Le pregunto, sí, no al funcionario. No, es correcto. Al académico, al economista. Es correcto, se debe decir en cada año cuánto se va a endeudar. Pero ese es el monto global. Y después comienzan a llegar esos mismos préstamos en forma individual. Y la gente cree que están por encima de lo que se aprobó en el presupuesto, están ahora agregando otros endeudamientos, cuando en realidad lo que está haciendo es que cada financiamiento en particular es llevado de nuevo al Congreso. Mira, el gobierno tiene ahora mismo, el sector público no financiero, alrededor del 45% del Producto Interno Bruto como deuda. Y eso es alto. Bueno, relativamente, podemos decir que es relativamente alto para la experiencia de la economía dominicana. Ahora, ese es prácticamente el mismo nivel de endeudamiento que teníamos antes. Ese 45%. Pero se ha aumentado, doctor. Ahora, pero depende, como usted lo está midiendo. Lo que pasa es que, por un lado, el monto de financiamiento, sí, el valor absoluto, pero por otro lado, ha aumentado el Producto Interno Bruto. Entonces, cuando tú conjugas esos dos factores,
la proporción del endeudamiento con relación al Producto Interno Bruto es prácticamente la misma. ¿Estamos conformes con eso? No, no estamos conformes con eso. Nosotros queremos seguir mejorando esa proporción de endeudamiento. Que dicho sea de paso, esa proporción de endeudamiento también ha servido de base para que los organismos o las agencias calificadoras de riesgo hayan mejorado en 3 ocasiones la calificación crediticia o hayan dicho que los riesgos del crédito en la República Dominicana se han reducido. Es decir, no es que nosotros como parte del gobierno estamos diciendo ese endeudamiento no representa ahora mismo un peligro, es que las agencias calificadoras de riesgo han dicho eso, que el país tiene una deuda manejable. Ahora, dicho eso, no quiere decir que nos vamos a dormir en la tendencia de que podemos manejar esto y seguir endeudándonos. No, hay un tema que está asociado con el mejoramiento de la sostenibilidad de la deuda pública y es justamente el tema de la reforma fiscal. De la reforma. Pero una reforma fiscal en un país con sus limitaciones institucionales como la República Dominicana, prácticamente es un tema fuera de la agenda electoral. Pero habrá que hacerse algún día, pero lo vamos a hacer cuando estemos en el colapso por ese temor. Sí. Y lo que se dice que no se hace porque no se le quiere pisar los talones o disgustarse con algunos sectores que actualmente reciben beneficios, exenciones, y que al armar ese ajedrez y decir ya no te sigo dando ese apoyo, no se puede continuar con ese apoyo, y eso significaría un gran ahorro y una gran reforma de poner las cosas donde deben de estar. Pero ese temor tiene que quitarse algún día. No, el temor yo creo que ahora mismo es que políticamente no estamos preparados para hacer una discusión objetiva en medio de un proceso electoral. Es decir, que este año, por lo menos en el primer semestre, no irá. O sea, el primer semestre... Sí, que obvio. Supongo que no irá porque eso requiere un proceso de discusión. En el proceso electoral no hay condiciones para hacer ese debate. En un país civilizado, desarrollado, yo creo que eso es una de las cosas que se estaría debatiendo en un proceso electoral, pero nosotros aquí tenemos la gran capacidad de politizarlo todo, y si se somete un debate, una reforma fiscal en medio de este proceso electoral, nosotros no vamos a tener una discusión saludable para el país. Bueno, no irá este año, vamos a ver qué va a pasar. Estamos en política. Sí, vamos a una pausa, sí. Doctor Silverio, y en breve regresamos. Continuamos en Telematutino 11 conversando con el doctor Pedro Silverio, economista, académico, investigador, exgerente del Banco Central y actual asesor económico del Poder Ejecutivo. Tiene esa papa caliente. Doctor, me dice un televidente que usted ha evadido algunas respuestas, pero que están muy buenas. Y yo creo que se refería a lo de la reforma, que yo lo interrumpí, y yo decía, entonces no habrá reforma fiscal este año. Pero también yo dije en el primer semestre. Y usted me iba a decir, ¿pero qué? ¿Que el año tiene? 2 semestres. 2 semestres. Sí, sí. Es decir, en el primer semestre no habría condiciones o no hay condiciones para hacer una reforma fiscal, por las razones que señalé de que no se puede hacer un debate apropiado, saludable, objetivo sobre los elementos de esa reforma. Ahora, independientemente después que termine el proceso electoral, independientemente de quién resulte vencedor, tiene que abocarse. Tendrá que abocarse a un proceso de reforma fiscal, porque el proceso se ha ido posponiendo por mucho tiempo y las finanzas públicas necesitan de esa reforma fiscal. Así es, doctor. Una preocupación de muchos sectores, sobre todo el sector empresarial, es el tema del tipo de cambio. Vimos cómo en las últimas semanas del 2023 se produjo un incremento, un aumento, que tal vez estuviera contemplado,
pero el Banco Central tuvo que intervenir con la inyección de varios millones, creo que 200 millones de dólares, para refrescar un poco y que hubiera dólares para quienes lo necesitaran, que tuvieron algunos inconvenientes, mucha gente, cuando fueron a los bancos para pagar tarjeta o para hacer compras, pues no había la disponibilidad de dólares. ¿Cómo visualiza el comportamiento del dólar con respecto al peso que se depreció en el 2023 en este año 2024? ¿Cómo se visualiza? ¿Y qué dice el presupuesto? ¿Cuál fue la tasa escogida por el presupuesto? ¿Y cómo usted ve ese panorama? Sí, el mercado cambiario es como todos los mercados, el mercado financiero, donde ocurren novedades y esas novedades pueden alterar las valoraciones, pueden alterar los precios de los activos. Sin embargo, en el mercado cambiario nosotros hemos tenido, a pesar de que ha habido momentos en que la demanda de dólares aumenta o el flujo de dólares disminuye, hemos tenido siempre una estabilidad y la devaluación o la depreciación de la moneda ha sido 2%, 3% en un año, algo completamente saludable para una economía. Pero lo más importante, me parece a mí, en lo que se refiere al mercado cambiario, es primero que el Banco Central tiene los niveles de reservas internacionales que son propios para enfrentar cualquier tipo de desajuste o de eventualidad que se presente en el mercado cambiario. Es decir, con unas reservas internacionales que son aproximadamente alrededor de los 15.000 millones de dólares, el Banco Central está en condiciones de abordar cualquier movimiento inesperado que se produzca en el mercado cambiario, ya sea para vender dólares o ya sea para comprar dólares. Ese, digamos que es el primer gran factor. Y el segundo gran factor es que el Banco Central ha mostrado siempre un compromiso con esa estabilidad cambiaria y que está dispuesto a utilizar sus reservas internacionales para mantener la estabilidad cambiaria en la República Dominicana. De manera que yo no veo, desde el punto de vista cambiario, no veo niveles de incertidumbre que se puedan asociar al comportamiento de la economía en el 2024, que no sean los niveles propios de la incertidumbre que se dan en los mercados donde se intercambian bienes y servicios, en este caso donde se intercambian dólares y pesos. En el caso de la economía dominicana, que está sustentada básicamente en el turismo, las remesas, por ejemplo, zona franca, que dependen mucho de lo que pase a nivel internacional. Sí. Por lo que muchos entienden que nuestra economía está sustentada sobre factores que nos dan ciertos rasgos de vulnerabilidad, porque pueden ocurrir cosas que no controlamos y pueden impactar, como han impactado en el pasado, en nuestra economía. Eso por un lado. Y también, por otro lado, el hecho de que este gobierno ha privilegiado las importaciones versus la producción nacional. Y eso nos pone también muy vulnerables, nos hace muy débiles en cuanto a que cualquier evento que ocurra, si dependemos de lo que se importa y no se produce aquí lo suficiente para abastecer el mercado local, no se robustece la industria nacional, los productores nacionales, en un momento determinado eso puede ser una bomba de tiempo. Las recomendaciones suyas con respecto a eso de la economía, si es vulnerable y cómo tomar medidas para eso, y también con la producción nacional y lo que implica depender mucho del exterior. Bueno, dos cosas. Primero, todas las economías son vulnerables, todas. En un mundo globalizado donde las economías tienden a especializarse en lo que mejor producen, es obvio que dejarán de producir otras cosas. Y esas otras cosas tienen que comprarlas en los mercados internacionales. Entonces, nosotros tenemos una vulnerabilidad, digamos, propia de cualquier país del mundo. Nosotros no producimos petróleo. Sin embargo, el petróleo es un bien que es fundamental en todas las economías del mundo. Ahora, por el hecho que no produzcamos petróleo, no quiere decir
que no vamos a tener petróleo. Sencillamente lo que tenemos que tener es la capacidad, generar la capacidad de comprar petróleo. ¿Le preocupa el precio del petróleo para el 2024? Bueno, hasta ahora cerró a la baja, pero... Sí, ese es otro precio que es muy, muy vulnerable, o muy volátil la palabra. Sí. Es volátil, pero ahora mismo no hay como elementos que pueda decir, tenemos un precio de petróleo que pueda dispararse a los niveles que lo hizo en años anteriores. Lo otro es el tema por ejemplo, del turismo. El país ha estado constantemente generando un gran flujo de turismo. Ya hemos alcanzado los 10 millones de visitantes en el año pasado, el año que acaba de transcurrir. En el entorno internacional, el turismo se ve todavía con muy buenos números para el año 2024. Es decir, los países emisores de turistas, por ejemplo, Estados Unidos la economía ha estado mucho mejor de lo que los expertos pensaban que iba a estar. En Europa también ha habido una recuperación. Si no hay elementos externos que puedan poner en peligro el flujo turístico para el año 2024. Sí. Ajá. Por el otro lado, el tema de la producción nacional, y yo realmente no sé cuál es la base de tu afirmación, de que... los números, lo que sale en la prensa, los datos económicos que apuntan a que hay muchas importaciones y que la producción nacional realmente no ha habido un crecimiento de la misma. Y algunos dicen que no se han apoyado suficiente a esos sectores y que se ha privilegiado la importación. Según los datos, el sector agropecuario ha crecido, la manufactura también local ha crecido. El gobierno ha hecho su trabajo, yo creo, en términos de la producción nacional. Yo creo que este es un asunto que está relacionado con una percepción que para mí pudiera ser errada, con el tema de los aranceles cero que se establecieron en un momento determinado. Hay un proyecto de ley también ahora en el Congreso para bienes de la canasta básica, aplicarle un arancel cero. Algunos dicen que no funcionó ese arancel cero porque los productos no bajaron de precio. Bueno, el hecho no es que no bajaran de precio, el hecho que aumentaron. Exactamente, el hecho es que se pudieran conseguir a un precio, a un mejor precio. Además, esto se ha politizado bastante, esta discusión. El gobierno ha propuesto una ley de arancel cero, pero no es que va a tener un arancel cero la importación de alimentos así por así. Es que dadas ciertas condiciones facilitaría establecer tasa cero en un momento. Pero para materia prima, para que se produzcan productos locales o para productos terminados. Para los bienes y servicios, para los bienes de la canasta familiar. Ahora, el problema es que a veces vemos un solo lado de una situación dada o de una realidad. Hay que ver el bosque completo, dice. Hay que verlo completo, porque a veces tú tienes que mirar. Perfecto, esta política puede afectar a los productores o puede afectarlo mínimamente a los productores, pero esa misma política puede afectar positivamente a los consumidores. Entonces, en un país de tanta pobreza, ¿cómo tú equilibras que el beneficio se pueda distribuir de una manera más armónica entre productores y consumidores? Porque cuando tú pones una tasa cero a la canasta básica, tú también estás generando un beneficio para los consumidores, que son, en este caso somos 11 millones de dominicanos. Es decir, entiendo que el sector productor también es parte de esa ecuación, porque ellos generan empleo, generan bienes para el consumo local. Pero hay que mantener ese equilibrio. Doctor, muchas preguntas y poco tiempo. No me dijo lo de la tasa de cambio en el presupuesto, dice un amigo televidente. No tengo el número exacto. No tiene el número exacto.
¿Cuál es su opinión, doctor, sobre las políticas públicas que debe tener el gobierno en este año, que debería profundizar especialmente? Política social me refiero, en el ámbito de la educación, de la salud y de la vivienda. Bueno, ¿Hay novedades? ¿Hay más identificación de esas situaciones y para establecer políticas públicas que favorezcan justamente esas áreas? Bueno, como te decía hace un momento, el gasto público tiene una gran rigidez. O sea, hay poco espacio en el gasto público para hacer grandes mejoras en esos sectores. Y por eso mencionaba la necesidad de hacer una reforma fiscal que le dé al gobierno ese espacio fiscal que necesita para mejorar esa política social. Pero no solamente la política social, también la parte de la sostenibilidad de la deuda. Y el gobierno pues está evaluando programas, está mirando hacia qué políticas públicas pueden seguir, sobre todo siendo más inclusivas para esos sectores más vulnerables. ¿Se siente Pedro Silverio satisfecho con la labor que realiza el gobierno en el área económica? Es decir, la parte monetaria es una cosa, pero la parte fiscal, que yo supongo, y la parte en sentido general de la economía, como asesor económico, como académico, como investigador, ¿se siente realmente que se ha hecho un buen trabajo o que ese trabajo puede hacer mejor? Todos los trabajos siempre pueden ser mejores. Son perfectibles. Sí, toda la acción humana es perfectible. Ahora, lo que el gobierno ha hecho en materia de política económica es realmente meritorio. Meritorio, sí, porque mantener unas finanzas públicas en los niveles, en los resultados que se han logrado en estos años, es increíble que eso haya podido ocurrir en una situación donde después de una catástrofe económica como fue la pandemia, el gobierno pudiera mantener una disciplina fiscal, el que diera resultados tan importantes que fuera reconocido por organismos internacionales como tal. Y ese resultado que se ha logrado ha sido un esfuerzo muy, muy, muy significativo de una voluntad del presidente de mantener las finanzas públicas en orden y de una gestión también del ministro de Hacienda, que ha hecho un trabajo también extraordinario. Es decir, el país en la materia de política económica, junto con la política monetaria del Banco Central, ha mantenido una política económica que ha dado unos resultados en términos de mantener la estabilidad macroeconómica realmente muy, 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 muy significativo. Entonces, yo desde ese punto de vista me siento muy conforme. Claro está, yo creo que todos los caminos conducen siempre a esa misma necesidad de hablar de una reforma fiscal, porque estas cosas deben mejorarse, pero van a mejorarse con una reforma fiscal. Bueno, doctor, yo creo que tenemos que convocarlo nuevamente, si usted nos permite, más adelante, porque se nos quedaron otros temas. ¿Cómo no? Obviamente que iniciando el año la agenda es amplia, pero quisimos abordar los temas más, lo que le generan a las personas mayor inquietud. Sí. Así que muchísimas gracias por su participación. Gracias. Aprovecho la ocasión para públicamente desearle un año excelente para usted y su familia. Gracias, Jacqueline. Y igual para nuestros afectos de siempre. Gracias, igual. Vamos a una pausa y regresamos en la recta final de Telematutino 11.